¿Cómo te ha pillado esta cuarentena, entre comillas, de confinamiento, estas jornadas que hemos tenido, las cuales han sido novedad para nosotros? Es un tema complicado, pero es algo nuevo, entre comillas. Así que, ¿cómo te ha pillado todo esto? ¿Cómo lo has enfrentado? Yo creo que como tú lo dices, Fabián, es bastante novedoso todo lo que hemos vivido porque yo creo que la sociedad en su conjunto nos pilló bastante desprotegidos, porque estamos viendo un factor que está fuera de todos los modelos sociales y económicos que están dentro de las posibilidades. Creo que esto más que nada se asemeja como una guerra. Entonces, yo creo, y hablo por mucho, que me pilló en un momento bastante sumergido, bastante precario, pero que nos hemos tenido que ir sabiendo adaptar en el camino y en el entorno, y ir dando vueltas esta adversidad que se nos ha venido dentro. Claro. Mira, cuando nosotros tuvimos las primeras noticias del tema del COVID, ¿cierto? COVID-19. Que bueno, hay que agregar que precisamente el nombre se debe a que esto se dio a finales de 2019, poco antes de Sí, que el nombre, terminara el año claro, 2019, y la verdad es que lo veíamos muy lejano. Nosotros comenzando este año veíamos noticias que provenían de China, ¿cierto? Y la verdad lo veíamos como lejano, como algo que en verdad no iba a acontecer acá o estaba años luz de ocurrir. el Entonces, SARS-CoV. la verdad que cuando llegó nos pilló mal parados, yo creo que incluso a las autoridades. De hecho, se ha visto, bueno, es materia de juicio personal de cada uno, pero la verdad es que las autoridades han tenido, no sé, unos tropezones, tal vez, no han sabido enfrentar algunas cosas. ¿Qué te ha parecido a ti, a grandes rasgos, digamos, cómo la autoridad ha enfrentado esta pandemia, este tema, ¿cierto? Que como decíamos al comienzo es algo nuevo, pero que ellos deberían obviamente tener conocimiento y saber enfrentar. A ver, voy a partir de atrás para adelante, o sea, de adelante para atrás tu planteamiento, tu pregunta. ¿Ya? Eh, la historia nos va a juzgar, a todos, por lo que hicimos y, por lo que no, y por lo que no hicimos. La historia va a ser la que nos va a juzgar, Ah, ya, perfecto. pero, pero el nivel de improvisación que ha tenido más que nada los poderes legislativos y el gobierno ha sido bastante evidente de cómo han actuado. Y no solamente ellos, sino que los órganos asesores como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, bueno, entre otras organizaciones. Debido a esto, ¿por qué hago este análisis? Si bien es cierto, son organismos técnicos que asesoran a los gobiernos, eh, no tienen la claridad o la visión completa de esta pandemia, ¿ya? Sino que más bien son los chinos, los mismos chinos de donde salió esta, esta pandemia, quienes han Ujú. tenido el mayor conocimiento y han generado el mayor conocimiento científico para poder llevarlo adelante. No la Organización Mundial de la Salud, no la Organización Panamericana de la Salud, y muchas veces las directrices que han tomado han sido lo contrario a lo que ellos recomiendan y lo que hacen, ¿ya? Exacto. Por otro lado, ellos son los organismos que han asesorado a los gobiernos, tanto de aquí a América Latina como del resto del mundo, pero eh, ha sido bastante incluso eh, incoherente las medidas que han tomado. Por otro lado, las medidas que ha tomado el gobierno de Chile básicamente apuntan a mirar el equilibrio macroeconómico sin tener en consideración las familias más vulnerables. Todas las Exacto. medidas económicas que se han tomado de liberar el 2% constitucional para generar un aporte mayor, no va en directa ayuda a las familias que más lo necesitan en estos momentos, que son los que más de algún integrante de la familia han quedado sin trabajo, que tienen que realizar otras actividades que no son legales para poder sobrevivir, llámese ahora el comercio informal, Claro. eh, De hecho, el afrontamiento de del. hecho, De hecho, esas personas que no están bajo contrato, que trabajan, digamos, que desempeñan sus labores de manera informal, son las más desprotegidas en este momento. Claro, claro, pero esa, esa familia en estos momentos son las que van a recibir un sueldo de emergencia, creo que fue el nombre que le puso el gobierno, ya, pero son las que vienen
desde antecedentes hacia atrás de la pandemia, con esta forma de trabajo que es ilegal, que no es mala en todo caso, pero no está regulada, simplemente Claro. eso. Pero las familias que han perdido empleo durante este último tiempo y que se han abierto a tener que salir a buscar en la calle el empleo, el gobierno lo ha dejado prácticamente de lado, porque no tenemos una evaluación socioeconómica que sea realmente descriptiva, que sea cualitativa para poder describir las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, como apunta solamente a lo cuantitativo, o sea, a ver el nivel de crecimiento que tienen estas familias, se nos hace un poco imposible manejar los datos duros que maneja el gobierno y adaptarlo a la realidad que tiene hoy en día el país. Mati, tú, bueno, dentro de las cosas que, digamos, has estudiado, está justamente el tema público. Ujú. También tuviste una experiencia, si no me equivoco, trabajando en el ámbito público, Sector público, ¿cierto? exactamente. Estos días hubo bastante bulla en el tema de los trabajadores públicos. ¿Qué te parece eso? ¿Cuál es tu percepción, tu punto de vista? ¿Qué es lo que pasa en el tema público frente a esta pandemia? Mira, se nos genera, dentro del sector público, se nos genera una discordancia por dos cosas. Tenemos por un lado la salud de los trabajadores, pero por otro lado tenemos el principio de continuidad de los servicios, que eso opera dentro del derecho administrativo de la administración pública que opera hoy en día el marco vigente con la ley 19.880 de nuestro país, ¿ya? O sea, cualquier persona, cualquier ciudadano podría demandar al Estado por no cumplir o no prestar un servicio que no esté operando. Pero por otro lado tenemos la salud de los trabajadores. Y esa es la discordancia que se nos genera. Pero en ninguna economía, ni siquiera en la economía del sector público, se puede poner en entredicho, por el contexto que estamos teniendo, en juego la salud de ninguno de los trabajadores, de ningún funcionario ni ningún trabajador público. Claro, es que uno, digamos, sin tener conocimientos, entiende de que la salud es lo más importante. Entonces, es complicado poner sobre la balanza hoy en día porque, no sé, yo siento que la economía sí o sí, bueno, de hecho ya está siendo afectada hace más de un mes, pero a nivel mundial, no solamente a nivel nacional. Pero es Exactamente. complicado también ponerlo en práctica. O sea, ¿qué hacemos? ¿Detenemos el país por completo? ¿Lo detenemos por partes? A una comuna la ponemos en cuarentena y a una mitad y la otra mitad no. Entonces, ¿qué se hace? Eso es lo complicado. ¿Cómo lo hacemos? Eh, no sé. ¿Qué pasa ahí? Mira, darte una respuesta a eso es darte una respuesta que sería una respuesta de gobierno y lamentablemente no la tengo. No tengo una Claro, respuesta para, sería dar una solución, una receta mágica para la solución del problema, porque es un problema que estamos viviendo nosotros, pero que también está viviendo Argentina, está viviendo Brasil, está viviendo todo el mundo, claro. ¿ya? Sin embargo, yo lo que pienso a título personal, a título muy personal, es que la economía tiene que tener primero que nada personas sanas. Si no tenemos personas sanas, la economía no puede funcionar. Pero por otro lado, tampoco debemos exponernos o exponer a la gente a que contraiga un virus, que es un virus que es bastante letal, sobre todo a los grupos de riesgo. Quizás no va a ser letal a ti, Fabián, que tiene todavía tu glorioso 25 años, ni yo que tengo mi glorioso 15, Los 20 pero siempre. sí, los 20 siempre, claro, pero sí puede serlo para gente que esté dentro del grupo de riesgo y que sea dentro del núcleo familiar. Y pasa ahí también un tema bastante riesgoso porque se nos crea una falsa dicotomía que nos dice que ya, yo voy a trabajar, pero si me contagio no pasa nada, porque así está pensando el gobierno, sobre todo con los niños más chicos. Pero la falsa dicotomía se genera en ya, si yo me contagio, ¿dónde genero el aislamiento? Porque las posibilidades o las probabilidades que yo me contagie y pueda contagiar a mi núcleo familiar son bastante altas, porque no tenemos lugares dentro de las casas, menos las casas del sector más bajo, donde nosotros pertenecemos, de generar un aislamiento efectivo dentro del mismo Claro. hogar, dentro del mismo núcleo familiar. O Además, somos gente de poder adquisitivo, que podamos decir ya,
Estoy contagiado, voy a hacer mi cuarentena a otra casa que yo tenga a disposición. Eso no existe. Entonces ahí se te genera una dicotomía que te puede llevar a pensar, como lo hace el gobierno, en que el aislamiento se genera más fácil de lo común. O sea, preguntémonos por qué dentro de las comunas del barrio alto eh, el nivel de contagio descendió de una forma estrepitosa y dentro de las comunas más pobres aumentó. Quilicura ahora es una de las comunas, Huechuraba y San Bernardo, son Puente una Alto. de las comunas, Puente Alto también, claro, sí, sí. Son comunas que tienen niveles de contagio muy altos. Son, pero ¿por qué en otras comunas descendió? Bueno, fácil, porque son comunas que tienen mayor cantidad, las casas tienen mayor cantidad de metros cuadrados construidos y prácticamente cada persona tiene su habitación. Entonces, el nivel de hacinamiento es menor que las comunas de menores ingresos, como La Pintana, San Bernardo, Puente Alto, San Ramón también en algún momento, que puede llegar a ser, donde el nivel de hacinamiento que tenemos por el nivel de ingreso socioeconómico es mayor. Claro, Entonces hay que ver eso. además que esos sectores son los que tienen más facilidades para hacer el teletrabajo, ¿cierto? No asistir físicamente al trabajo. Distinta es la situación del chileno promedio que tiene que estar, digamos, presente y haciendo sus labores y cuidándose nomás, po. Nada más. Mira, son una serie de condiciones que, aparte de eso, hay una serie de condiciones que también facilita la propagación dentro de los grupos de riesgo, no solamente el factor habitacional ni el factor de ingresos, porque prácticamente también puede suceder que haya gente que tenga su pyme y que viva en las comunas antes mencionadas y no se va a contagiar. ¿Por qué? Porque pasa también el factor de transporte. Entonces, si Claro. tenemos el metro lleno, las micros llenas, el colectivo lleno, el nivel de contagio puede ser bastante más alto. O sea, y una mascarilla no te va a proteger para no contagiar. Te recuerdo que también Bueno, somos piel, y entonces la piel también absorbe. Entonces, bueno, y ahora se vienen los meses adelante. se ha dicho Sí, que la mascarilla previene, ¿cierto? O puede llegar a prevenir, pero no es motivo para estar tranquilo o sentirse seguro al 100%. es que la mascarilla es Paso, para el contagiante, para el ¿cómo? contagiante, para el contagiante. La Ah, mascarilla claro, es efectiva para el contagiante, pero para el contagiado no. claro. De hecho, el tema de la mascarilla ha sido también otro tema bien que ha dado harto que hablar porque en un comienzo la recomendación fue una, ¿cierto? Que bueno, si la recordamos era no usarla, a no ser que estuvieras contagiado, ¿cierto? Eh, o que fueras un funcionario de la salud, que estuvieras en un hospital o en algún lugar relacionado, ¿cierto? Realizando tus labores, pero de un día para otro dijeron que no, que la mascarilla quedaba a partir de ese momento habilitada para todas las personas que estuvieran en lugares con afluencia grande de público, sectores del transporte. Entonces, también ha existido un tema de decir, chuta, ¿qué pasa? ¿A quién le hago caso? Mira, Ha habido, para responder eso, ha habido una contradicción muy grande. En la, también, aquí fundamento lo que hablaba anteriormente sobre las medidas que ha tomado la OMS, el gobierno y la OPS, ¿ya? Porque fueron los principales organismos que tiempo atrás tenían esa falsa idea, dicotomía, claro, de que la Organización Mundial de la Salud decía que no había que usar mascarilla, el gobierno decía que sí, después el gobierno decía que no había que usar mascarillas fabricadas por nosotros mismos, y después ahora dice que sí, que la mascarilla que se fabrica en la casa es igual de certera o de similares características de la mascarilla comprada, cosa que no es así, ¿ya? ahora La disculpa, organización, disculpa, disculpa que para me terminar la intrometa. idea, ¿Qué pasa con la para, mascarilla que fabrica uno? ¿Quién supervisa que esté bien esa mascarilla? criterio personal. Ya, ahora sí, dale, no. Claro, que la Organización Mundial de la Salud en una primera instancia también decía que no había que ocupar mascarilla porque se podría generar mucosidad dentro de las fosas nasales y crear otro tipo de enfermedades. Ese era el argumento. Y después, claro, se dieron cuenta que en China no funcionaba así y que la técnica más efectiva que habían hecho era el uso de mascarilla. Ojo, no es lo mejor que hay, pero de alguna cierta forma igual previene. Claro.
A tu juicio, los efectos bueno, ya podríamos, digamos, tener reflejados y vamos a seguir, digamos, viendo de aquí para adelante, en el ámbito social de todo esto, ¿qué pasa con la enfermedad y todo eso? A nivel social es bastante complejo lo que se viene. Es bastante complejo porque se nos viene un país y un mundo completamente nuevo, que vamos a estar más desarrollados y más abiertos a otras tecnologías, ¿ya? Claro. Por ese lado, el desarrollo de las tecnologías en momentos como este y una guerra es donde más avanza, donde más avanza. Vamos a tener un mundo más interconectado el día de mañana, que vamos a tener menos miedo de usar nuevas tecnologías como lo que estamos haciendo ahora, la videollamada, la videoconferencia. Las formas de hacer clases van a ser distintas, las formas de adquirir conocimiento van a ampliar su espectro de colores virtuales Ujú. y evaluar también. Las formas de evaluar también van a ser distintas, hablando siempre lo académico. Pero en lo social, netamente social, vamos a encontrarnos con un país eh, no quebrado, pero sí bastante dañado por los efectos colaterales que trae esta pandemia. Está al lado ya de que vamos a tener la peor crisis desde antes, desde el año 82, vamos a tener la peor crisis casi igualándose a la del año 29, la crisis del crack, donde poblaciones completas compartían ollas comunes. Entonces el panorama a lo mejor no va a ser de esas dimensiones, pero sí va a ser de pobreza. Va a haber pobreza, quizás no pobreza intelectual, porque Chile ya no es un país que es ignorante, ¿no? Pero sí vamos a tener bastante pobreza funcional dentro de los sectores más pobres. Eh, Ahora, si uno tiene la posibilidad, como sale menos, dentro de las posibilidades de cada uno, de ahorrar, es momento de hacerlo con urgencia. Sí, de hecho los expertos han llamado a que este año no se arriesgue uno no sé, eh, ¿cómo decirlo? Con un negocio, ¿cierto? A apostar, en el fondo, a tener ideas de inyectar grandes dineros para una idea, ¿cierto? Y obviamente es complicado, no es Mira, recomendable hacerlo. Hay que esperar un poco, dicen. los grandes macroeconomistas siempre van a hacer el llamado a comprar, a invertir, a hacer funcionar esta maquinita que se llama sistema económico. Claro. Sin embargo, yo no soy un macroeconomista, solamente soy un estudiante de administración pública, jefe de estación promedio, y, y lo que veo yo en estos momentos que el llamado debería ser al ahorro, al ahorro, al ahorro, al ahorro, al ahorro. Estamos en un periodo de vacas flacas, pero se viene un periodo de más vacas flacas todavía, donde no sabemos cuál va a ser el real efecto final de esta economía. Entonces, todos esos ahorros que uno puede hacer en el momento que nosotros sentamos que ya estemos más bajos, donde lamentablemente tengamos que seguir sopesando el no tener mayores empleos dentro del núcleo familiar, donde las jubilaciones se sientan cada vez menos porque el nivel de precio sea más alto, ahí empezar a gastar. Solamente en ese momento. Bueno, y aparte que yo siento que ese tema de estar siempre en constante incertidumbre, de levantarte y saber, perdón, no saber qué va a pasar durante el día siguiente, los próximos meses, yo creo que eso es lo que carcome un poco a la gente y bueno, yo también en lo personal, esa es mi preocupación, el estar en una constante incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar. Sí. Yo creo que estamos todos iguales, ¿eh? Estamos todos iguales. Pero crear miedo al final solamente infunde el pánico, como dice el Claro, viejo dicho. claro. Entonces, el llamado a la tranquilidad, porque bueno, también está comprobado que nosotros somos quienes enfermamos nuestro cuerpo con nuestra mente. Entonces, si tenemos una mente fuerte, una mente que piense positivo, de alguna u otra manera, si nos llega a atacar el virus, puede ser como el 90% que ha tenido el virus, que solamente es un resfrío que es más agudo que lo normal y pueda pasar. Porque si estamos preocupados, generamos enfermedades en nuestro cuerpo, debilitamos nuestras defensas y puede terminar peor de lo que está, de lo que podría ser, lo que realmente podría ser. ¿Cuál es la economía actual que estamos enfrentando, Mati? ¿Y cuál es la economía a futuro, crees tú? ¿Qué vamos a La ver? economía, ¿Qué, la qué economía va a pasar? actual
Mira, la economía actual que tenemos es la economía de la mercantilización de los derechos, ¿Ya? Explica donde, un poco donde, eso. donde los derechos de cada persona está vislumbrada también por el mercado detrás. La salud, si tú no tienes plata en este país, lamentablemente tus probabilidades de tener una salud de calidad son muy bajas, muy, muy bajas. Claro. ¿Ya? La educación está comprobado, si tú no pagas bien la educación desde chico, se genera la desesperanza aprendida dentro de los barrios, donde el muchacho aprende el oficio que tiene el papá, los tíos, o bien el entorno familiar, y no puede salir de esa burbuja que genera externalidades negativas a cada uno. Esa es la economía que vivimos. Una economía donde el mercado inmobiliario especula, especula, especula y redobla los precios en promedio cada 5 años de cada vivienda. Ya. Entonces, esa es la economía que vivimos nosotros, que es una economía que merma los derechos de cada persona y los mercantiliza. La economía Y futura que tú me preguntas, sí, la según tu economía, criterio. yo creo que según mi criterio, ya como el año 2008 hubo parámetros keynesianos, yo creo que va a seguir dentro de esa lógica, pero perfeccionando un modelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está viendo que cada vez tenemos efectos colaterales más fuertes de ciclo económico, sobre todo en un país como nosotros, que no es un país manufacturero, sino que es un país exportador de materias primas. Por ende, yo creo que va a haber mayor intervención del Estado. Eso va a tener también, va a tener mucho que ver con la votación que ahora se aplazó hasta octubre, con la votación de la nueva constitución, ¿ya? Donde el Estado va a tener un rol más protagónico, pero no de regulación completa del mercado, ¿ya? Sino que va a tener más participación dentro de esto, y también va a ser un Estado que yo veo va a tener que ser más propenso a tener preparación dentro de tragedias como lo que pueda llegar a pasar como esto. Eso te lo puedo Claro. ejemplificar. Mm. Oye, y bueno, y en materia de empleos, que ya, bueno, ya lo hemos estado hablando, claramente va a haber una eh, reorganización de empleos, ¿cierto? Va a haber una Sí, nueva sí, estructura, va a haber una, como tú decías, va a haber una nueva forma de trabajar seguramente, es lo más sí, probable. sí, por supuesto. Y, eh, ¿cuál es podríamos decir nosotros, cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que pasará? ¿Cuál es el consejo, ¿cierto? ¿Cuál es tu manera, tu espectro de ver este nuevo, esta nueva forma que se está dando de ver las cosas y que en el fondo estamos obligados a tomarla porque no hay de otra? Dos ideas y una propuesta. Esa es mi respuesta. Las dos ideas de cómo enfrentar este trabajo. La primera es el tema a la constante perfeccionamiento dentro de la materia laboral, sobre todo de ciberempleo, de cibertrabajo, de teletrabajo también, como la han llamado. ¿Ya? Ujú. Cada vez nos tenemos que ir adaptando, cambian las plataformas, va cambiando, va mutando todo esto, el tema de tener Skype, de tener Meet, de tener herramientas de Google, todo eso va cambiando y va mutando y se va perfeccionando. Y sin duda alguna con esto va a seguir perfeccionándose. Así que por eso, es una de mis ideas. La segunda idea es también tener un equilibrio, ¿ya? No afanarse tampoco con un mundo digital que a veces puede ser perjudicial, perder las relaciones humanas, es mantener un equilibrio. Superar esta crisis, estamos claros que este mundo va a ser totalmente distinto a lo que nosotros conocemos. Vamos a tener un mundo bastante más distanciado, vamos a tener un mundo bastante más online, Claro. porque así es como, pero también hay que mantener un equilibrio, o sea, también para nuestra salud visual es necesario salir de la luz artificial, por nuestra salud psicológica es necesario interactuar con personas y tenemos que mantener los vínculos que siempre hemos tenido, mantenerlos de alguna manera o readaptarlo a la nueva realidad, más que nada, ¿ya? Y la idea que propongo, más que nada, en materia de empleo, eh, es que ya tenemos una experiencia que nos salió bastante mala, que es reventar el seguro de cesantía para mantener los empleos. Y yo creo que la idea no va por ahí, no va por Claro. ahí. O sea, para superar esta crisis, bien,
por qué no estaba. Pero sí creo que todos vamos a tener que aprender de esto y de alguna manera se va a tener que tener un fondo además a posterior que esté para el uso exclusivo de catástrofes, terremotos, tsunamis, pandemias, y que no pille al trabajador desprotegido por causas que no son de culpa del trabajador. O Claro. sea, es decir, yo la propuesta que le propuse a un profesor hace exactamente un mes atrás, exactamente un mes, era la siguiente, o sea, perfectamente vamos a tener que producir menos, eso es indudable que vamos a tener que producir menos, vamos a tener que producir con un valor agregado, donde ponga el trabajador en el centro. Y dentro de ese Ya. contexto, ¿cómo materializamos poner al trabajador en el centro y no a la producción? Crear un fondo que sea el 10% del sueldo base del trabajador, que se aporte mes a mes y tener ese fondo, mes a mes, que se aporte ese 10%, que sea de aporte mixto, donde el 80% sea de aporte del trabajador, de ese 100% del 10%, y el 20% sea aporte del trabajador, ¿ya? Y ese Ya. fondo, caso de ocurrir alguna catástrofe que imposibilita al trabajador, eh, que se ocupe en esos meses que el trabajador no pueda trabajar. Si nos ponemos a pensar en un año, el 10% es un sueldo más, es bastante, bastante. Pero y en el caso de que dentro de la vida útil del trabajador no se ocupe este fondo, una vez ya reformado el sistema de pensiones, que ya debería estar reformado de un plazo aquí a 5 o 6 años más, debería estar reformado eso, ese fondo, si el trabajador no lo ocupa, debería ir a su fondo de pensiones a fin de aumentarlo. Esa es Ya. la idea que yo tengo. Mati, han habido más de algunos dichos desafortunados por parte de las autoridades. Esta semana ha sido un desfile, la verdad. Vamos a hablar sin pelo en la lengua. Un desfile de dichos desafortunados, ¿cierto? Momentos más que fuera de lugar, ¿cierto? Durante, bueno, en el estallido social también hemos tenido otra muchos hechos consecutivos que se han dado también ligados a esto. Y bueno, cuando comenzó la pandemia, ¿cierto? También hemos tenido, se ha dado para memes, para tirar la talla, ¿cierto? Pero hablando seriamente, ¿qué piensas tú de todo esto que ha pasado? ¿Están las autoridades preparadas para enfrentar esta pandemia? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? ¿Cuál es tu visión del tema de cómo las autoridades han enfrentado esto y las declaraciones que han dado a raíz de todo lo que está pasando? El factor comunicacional habla muchas veces de la seriedad y de la capacidad de sensibilidad que tenga la persona al momento de enfrentar cualquier tipo de hecho, ¿ya? Pero más aún en situaciones de emergencia, debería infundir calma, calma, porque si nos vamos a dichos que pueden ser calificados como memes, como bromas, como talla, o más bien desde el otro punto de vista que puedan crear pánico, al final de cuentas no te ayuda a superar la emergencia. Debemos también tomar en cuenta que mucho de lo que nosotros decimos es la realidad que uno va creando. Y también en Mm. situaciones como esta, que son de emergencia, de catástrofe, en los que también existen los primeros auxilios psicológicos. Y los primeros auxilios psicológicos son el espejo de lo que uno ve. Y muchas veces, mucha gente, sobre todo adulto mayor que vive sola, el único reflejo que tiene es la televisión. Y al caer en actitudes como esta, solamente infunde más pánico dentro de la población. ¿Qué te ha parecido la labor de, bueno, nosotros en el fondo ahora estamos precisamente ejerciendo un rol comunicativo en este instante, pero los canales de televisión formales, ¿cierto? Los canales de televisión grandes, ¿cómo han estado con esto? ¿Qué te ha No, parecido la labor de los no han- periodistas, de los canales? mira, te voy a explicar ¿Ha por habido qué no mal han estado manejo? Mal manejo. ¿Cómo? para el manejo comunicacional, no han Ujú. estado a la altura. No han estado a la altura. ¿Por qué? Porque estar a la altura en una situación como esta es enfocarse sobre todo en los grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo son los niños, aunque no quieran, aunque la autoridad digan que no, son un grupo de riesgo. Son un grupo de riesgo porque son los niños los que más juegan, los que más salen dentro, aunque estén dentro de la casa, ¿ya? Son los que más se mueven. Entonces son un grupo de riesgo, ¿ya? Entonces la televisión para ellos no está orientada. Ahora sacaron, se supone que un canal para los niños, pero no está orientado, o sea, no es una TV educativa.
¿ya? A los adultos mayores no se les ha dado el formato que necesitan para una real información. O sea, si no adaptamos las plataformas tecnológicas a la utilización de los grupos de riesgo, como los adultos mayores, que son los que menos tienen acceso a Internet, no estamos, discúlpame, pero no estamos ayudando a nada. O sea, estamos posibilitando que esta gente salga, los adultos mayores. Claro. Son el grupo de riesgo. Y la Ahora, televisión no ha hecho nada, solamente, para terminar la idea, solamente han lucrado con el dolor de la gente, generando rating, generando auspiciadores. Sobre todo vi mucho gusto el otro día y salía una abuelita que no le había salido el bono COVID-19 y otro caballero va y le entrega su pensión. Eso es lucrar con los sentimientos de la gente. Para mí es claro. hacerlo así. Y por otro lado, es solamente darle pantalla a los alcaldes en un año electoral. Simplemente así es. Mira, ahora otra cosa que mencionaste, el tema de los niños, que si bien es cierto, se ha dicho de que sería el grupo menos vulnerable frente a todo esto. También hay que considerar que si bien es cierto, tú no eres vulnerable, eres portador. Exacto, por eso yo digo que es un grupo de riesgo. ¿Por qué es un grupo de riesgo? Porque son un tren que transporta el Exacto, virus de un lado para otro. exacto. Y eso es lo que la gente de repente, no sé, se cierra, digamos, al tema de que te contagiaste y tienes que mantenerte encerrado, no sé, pero se olvidan un poco del tema de cómo uno funciona como individuo y funciona como transporte para el virus. E incluso Exactamente. se ha dicho de que los animales pueden funcionar como medio de transporte para el virus. Exactamente, sí. Que los Completamente de animales, acuerdo. típico que de repente uno suelta, no sé, al perrito para que vaya a hacer sus cosas solo y vuelve a la casa. ¿Y qué pasa cuando vuelve a la casa? Entonces, también hay que ver desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, la problemática de que no necesariamente tú te vas a contagiar y vas a ser un contagiado o vas a tener esos roles, sino que también vas a tener el rol de transportar el virus. Mira, Fabián, para responder este planteamiento que tú me dices, se me viene a la cabeza solamente una cosa, la teoría darwiniana. ¿Ya? Porque la mala interpretación de la teoría darwiniana dice que solamente los más fuertes son los que van a sobrevivir. No Claro, son los más fuertes. ¿qué es lo que, qué es lo que se ha dicho siempre? ¿Qué es lo que se ha Desde que dicho? empezó. Pero la teoría darwiniana no es que el más fuerte sobrevive el que mejor se adapta al ambiente. Las especies que mejores se adaptan a su ambiente son las que sobreviven. Y en estos momentos, si nosotros no somos capaces de adaptarnos a esta nueva realidad, que muchas veces nos han dicho, esta nueva normalidad que le han puesto, realmente no, como especie vamos a ser menos el día de mañana. En temas de información, eh, bueno, me incluyo, nosotros recurrimos a redes sociales, Facebook, Twitter, ¿cierto? Para informarnos, Sí, pero exactamente. hay mucha noticia falsa también. ¿Cómo hacemos el filtro? ¿A quién le creemos, Mati, según tú? ¿Es buena opción creerle al Facebook, a las noticias que se ven de repente en redes sociales? Porque también es un motor para que el alboroto, ¿cierto?, se apodere de la gente, para que las personas entren en pánico y no procesen bien lo que están haciendo y no se cuiden bien como deberían hacerlo tal vez, o la información se está entregando de manera errónea. Sí, mira, el tema de las fake news se ve algo bastante latente en el mundo moderno, ¿eh? Mira, las Y fake siempre están, pero hoy sí, día es peligroso que estén, es complicado. es que es bastante complicado también actuar desde la ignorancia. Yo creo que es complicado actuar desde la ignorancia, porque si tú tienes toda la información y no sabes discernir esa información, si cuál es verdadera y cuál es falsa, tenemos Ujú. un problema bastante fuerte, pero también el problema pasa por ti, pasa por uno, de saber de si la fuente de información es real o la fuente es falsa. Entonces, también tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad de cada persona de cómo ir discerniendo esta información. Ciertos parámetros que te dan cuenta, el mismo enlace de, de la página web, el candadito que está al lado. Entonces, son muchos indicadores que nosotros podemos tener en cuenta al momento de saber si una noticia es verdadera o una noticia es falsa.
Ya, por otro lado, muchas veces los medios se contradicen con la información que se da, pero ahí lamentablemente tenemos que esperar, porque muchas veces la aclaratoria sale o durante el día o durante la semana de la misma noticia. Entonces también tenemos que esperar ante ese tipo de informaciones que a lo mejor en el momento no nos va a servir, ¿ya? Pero de cierta manera después sí nos puede servir, y el llamado simplemente a mantenerse dentro de las medidas de lo posible, las medidas de distanciamiento, el confinamiento, el uso de mascarilla, el uso de protector facial y el uso de guantes, que es lo que la autoridad más ha recomendado, y el lavado periódicamente de manos. Yo creo que dentro de las informaciones es lo esencial. Sí, o sea, claro, el lavado de manos desde un comienzo se ha dicho que es algo que en el día a día tú tienes que hacerlo sí o sí, y hoy más que nunca. Exacto, O sea, exacto. si antes diariamente te ibas a lavar, no sé, 10, 15 veces las manos, siendo exagerado, ahora tienen que ser unas 20, 30 veces diarias. Que lo que pasa es que muchas veces nosotros teníamos un mal concepto de lo que era la limpieza y la higiene dentro de nuestras casas, siendo que en otras culturas ha sido más avanzado. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué los japoneses lograron controlar la enfermedad o lo están controlando de una manera más efectiva. Y es cosa de ver una cosa tan simple. Ellos no entran con zapatos sucios. Y por cultura ellos no lo hacen. Entonces muchas veces hay temas culturales que nosotros no aprendemos o no lo adoptamos de una manera efectiva. Son cosas O no simples. se, o no se ponen en práctica. O no se ponen en práctica, claro, no lo adoptamos. Claro, Claro, porque uno puede tener pero tú te das conocimiento de cuenta, algo y no lo pone en práctica. es que también nosotros damos por hecho que antiguamente nos lavábamos 10 15 veces las manos por día. Pero efectivamente, ¿cuántas veces era así? Yo muchas veces en la universidad, en el trabajo, me di cuenta que muchas veces la gente ni para lavarse, ni para comer se lavaba las manos. Entonces hay Claro. que ver también, hay que preguntarse también en el paradigma de nosotros como sociedad chilena, ¿está la higiene tan erradicada, o sea, arraigada como nosotros creemos que es? Hay que preguntárselo. De hecho, también vi por ahí, creo que fue la semana pasada, también que es algo que también yo tenía conocimiento de antes, de que el abusar de la higiene también puede ser peligroso. Claro, claro, si toda acción que nosotros realicemos tiene que estar equilibrada. Claro, el tema de ¿Ya? bañarse todos los días, por ejemplo, o más de una vez No, al día. no, la ducha, incluso expertos han recomendado hacerlo de forma periódica, no de forma tan exageradamente diaria como mucha gente se ducha 2, 3 veces al día, ¿no? No, eso no, yo estoy de acuerdo que no hay que hacerlo porque disminuye la barrera bacteriológica que tiene tu organismo. Claro, Entonces, yo, la confianza que estoy haciendo este live contigo, conversando sobre el tema del coronavirus, te voy a decir que yo, no, como no salgo, me mantengo en mi pieza, harta lectura, no genero mucha transpiración, me estoy bañando día por medio. Así, aparte estoy ahorrando agua, estoy ahorrando gas, claro, estoy ahorrando champú, y al mismo tiempo no genero una barrera bacteriológica tan débil. Es simple. claro. Es que sí, yo estoy como más o menos en la misma sintonía y volvemos al punto anterior. Yo justamente pienso igual que tú en el tema ahorrativo. Estoy Claro. tratando de no gastar tanta agua en el tema de bañarme, eh, porque claro, existe la incertidumbre y yo también entiendo de que hay que ahorrar. Sí, por supuesto, sí. Sí, la economía familiar en algún momento se va a ver mermada. Por un lado, el tema del consumo, por otro lado, por el tema de las transferencias, van a ser menores por parte del Estado en un tiempo más. Eso no hay que perderlo de vista, y también va a haber un tema inflacionario bastante fuerte dentro del país, que vamos a ver la certeza que tengan eh, la política económica y la política monetaria que tenga el país para poder apalear la inflación que se venga. Vamos a tener que ver qué tan certera es. Y claro, este es el momento, como yo decía, las preguntas más atrás, el momento preciso para comenzar a ahorrar. Este es el momento preciso
para comenzar una nueva lógica de cómo plantearnos para este mundo que se viene el día de mañana. Claro. Se inauguró con bombos y platillos. Bueno, bombos y platillos, obviamente no tan así, pero el bono, perdón, COVID-19. Y por ahí se hablaba mucho de que pocas personas lo recibieron, que nadie conoce a algún cercano o alguna persona que haya recibido este bono. ¿Qué pasa ahí, Mati? Según tú, según tú, ¿qué pasa con ese tema de la implementación de bonos, la implementación de ayudas? Fíjate que a mí me ha tocado estos últimos días hacer trámites a través del teléfono y a través de redes sociales y sigo esperando respuesta. Mira, Entonces, es tan así como la autoridad dice de que están trabajando, de que si uno necesita algo, no salga de la casa y si lo hace de manera remota va a tener una respuesta. ¿Es tan así o no? Según tú. mira, vamos por parte, hijo Camiroaga. ¿Ya? Ya. Vamos por parte, hijo Camiroaga. La primera parte que tú me planteas, el tema de la recepción del bono COVID-19, ¿ya? Sí. Yo creo que ahí por parte del Ministerio de Desarrollo Social y de la Subsecretaría que realiza la medición de las fichas socioeconómicas, de la repartición, más que nada, para explicarlo a un buen chileno, de cómo se reparte la torta. ¿Quiénes ganan más? Te, ¿Quiénes pregun- ganan menos? te ¿Ya? pregunto a ti, Entonces, que tú igual cachai harto el tema, pues entonces me gustaría que la persona que vea esto sepa y no se quede con la opinión de una persona que no, que el bono no, es chante, que la cuestión. Por eso te pregunto, me gustaría que tú, como justamente lo estás haciendo ahora, expliques como un poco más de manera formal y con un conocimiento también que tienes este tema. claro, mira, te explicaba que es el Ministerio de Desarrollo Social y la subsecretaría, que no me recuerdo el nombre, que es la que articula, es la que ejecuta y articula los instrumentos de medición para medir cómo se está repartiendo la torta en el país, de cómo se realiza los ingresos que tiene cada chileno y eso en su núcleo familiar, ¿ya? Para, para contextualizarte. ¿Cómo se miden los ingresos en nuestro país? Se suman todos los ingresos de un núcleo familiar, ¿ya? Y eso Ujú. se divide por la cantidad de personas que viven en esa familia. ¿Y cómo se diferencia cada familia? Por un elemento específico, la cocina. Por cuántas cocinas ¿Cómo? hay en tu casa, por cada cocina que hay en tu casa, ¿ya? Si en tu casa ¿Ya? viven dos familias, ¿ya? Toda esa familia tiene una pura cocina, es una familia, no son dos familias. No sé si me Ya. entiendes. Al momento de que te van a hacer las Sí. fichas de protección social. ¿Ya? Ese La es ficha un acá. elemento técnico. La antigua ficha CAT, que ahora que se conoce como ficha de protección social o tiene otro nombre, pero en el fondo el diseño metodológico es el mismo, que es evaluar, es un termómetro que dice ya, ¿cuánto gana tú, cuánto gana usted? Es un termómetro, simplemente sirve para evaluar. Y de acuerdo de eso es donde son los beneficios o los nulos beneficios que vas a recibir del Estado, que en el común que los chilenos se encuentren, en el nulo. Acá lamentablemente el Estado asistencialista o el Estado de bienestar en Chile no tiene tradición, tiene muy mala fama y muy mala reputación. Por eso los estados grandes, los estados como Finlandia, Dinamarca, que son países que tienen un nivel de desarrollo bastante fuerte, ellos no te hablan de crecimiento como te habla la Cachete, ellos te hablan de desarrollo, porque evalúan parámetros cualitativos y cuantitativos para el desarrollo de su sociedad. Acá solamente se viene la barrera de la plata, ¿ya? Claro. Eso es para contextualizarlo, ¿ya? Y dentro de ese desarrollo metodológico, cómo se desarrolla la encuesta o la ficha de protección social, hay un problema bastante grande porque al grueso de la población no le está llegando. O sea, aquí o te paras solo por arriba, o te paras solo y el Estado no te tiene que ayudar, o tienes que tener un nivel muy bajo donde prácticamente tengas que vivir con un techo de cartón para que el Estado te pueda subsidiar o ayudar en algo. Exacto. Hay una falla metodológica dentro de esa encuesta que yo te hablaba, que la desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social y la Subsecretaría, que son quienes implementan los mecanismos, ¿ya? Para poder
entregar este bono, y no solamente este bono, sino que las ayudas completas que tiene el Estado para dar una mayor satisfacción de la necesidad real del grueso de la ciudadanía. Y la segunda pregunta, ¿cuál era, Fabián? A ver, el tema del bono Sí, y bueno, la verdad no recuerdo muy bien qué más te pregunté, para serte franco. eh, la segunda pregunta iba en el mismo orden, pero claro, es bastante complejo saber cuáles son los parámetros que estos son del Estado para poder medir. Bastante complejo, pero de que debería tener alguna modificación sustancial es evidente. Es evidente, porque lamentablemente no podemos estar viviendo la mentira. Yo creo que todos hemos tenido que mentir en algún momento para recibir algún beneficio del Estado, debido a que somos muy ricos para recibir un beneficio, Exacto. o por otro lado somos muy pobres para postular, no sé, a un crédito hipotecario. Sí. Es que, y bueno, igual a ver, se está hablando de un bono que es para ayudar a las personas, ¿cierto? En una situación que a todos afecta. Exactamente. Entonces, ¿cómo diriges el bono? ¿Cómo lo destinas? Por eso hay una falla metodológica de, de, de cómo abordar este bono. ¿A quién ayuda, a quién no? O sea, el bono te discrimina por todos lados. Te discrimina. Claro. Pero el error metodológico está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que ahora le pusieron, y está también en cómo los profesionales son capaces de diseñar metodologías más ágiles para la detección de necesidades. Ya. Bueno, y más o menos para ya ir cerrando, han habido lluvias de información en cuanto a lo que es el mismo COVID, ¿cierto? A lo que es el mismo coronavirus, a lo que los medios de comunicación formales dicen y a lo que otros, no sé si medios, pero a lo que otras personas también andan diciendo de que no habría, digamos, una pandemia en estos momentos, que sería algo exagerado, que están haciendo ciertos poderes fácticos por ahí del planeta. ¿Cuál es tu visión, Mati, de todo esto? ¿Qué pasa contigo cuando escuchas o cuando ves, digamos, noticias ligadas a las conspiraciones, a que esto no sería tan real? Primero que nada, ¿qué piensas tú o qué sabes tú? ¿Qué es lo que manejas del coronavirus, cierto? Reconocido por los medios. ¿Y qué pasa contigo cuando escuchas estas otras noticias que hablan de conspiración? O sea, el coronavirus es evidente que es una pandemia, ¿ya? Eh, que es bastante más agresiva que 10 veces más agresiva que la influenza normal. Me pasa que me genera rabia, me genera impotencia escuchar muchas veces gente manipulando datos, manipulando información, manipulando incluso anacrónicamente lo que pasa con el coronavirus. Y yo creo que siendo bastante ya más certero, más fuerte, dentro del estado de emergencia, se debería mejorar constitucionalmente el manejo de información. Información falsa debería ser castigada de alguna manera, tanto con cárcel como con multa. ¿Por qué? Porque lo único que nos hace es generar pánico, por un lado, o bien generar expectativas que realmente no van a hacer para el día de mañana. Hay que tener un equilibrio, y tener un equilibrio con el discernimiento que nosotros tenemos dentro de la información, pero mientras no haya, no se genere mecanismo para castigar a quienes infunda información falsa, solamente nos queda nuestra conciencia y nuestro discernimiento. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves a personas que van a hospital y el hospital están vacíos y no se refleja la emergencia que deberíamos, digamos, que debería estar en un hospital, en un centro asistencial, en un centro de salud? Cuando, no sé, sale un experto virólogo hablando y diciendo de que en verdad esto no es así. ¿Qué pasa con eso? Es que te pregunto, ¿qué hospital está vacío? Es que han subido videos donde se han visto hospitales vacíos. Mira, yo del, No, del único no acá, hospital que tengo, no acá sí, estaba en videos de Chile. afuera, claro, Claro, es que igual de todas formas hay que adaptarse a la realidad de cada país. Yo te puedo hablar de la realidad nacional.
En la realidad nacional ahora yo el único hospital que conozco que está vacío es el Isaías de la Florida, que está en cuarentena, porque no se sabe de dónde salió el brote de contagio que tienen ahí en cuarentena, pero tampoco es el hospital completo, ¿ya? Acá en Chile es evidente que el coronavirus ya llegó y está acá. No es una manipulación de los datos de prensa, no es una manipulación de datos de, de organismos internacionales, no es algo que, que sea manipulado desde dentro. El coronavirus ya llegó. Entonces, cuando veo gente que dice, no, que esto es mentira, que es manipulación de los medios, a esa misma gente vaya a darse una vuelta a los hospitales públicos, vayan a ver cómo están las urgencias. Yo tengo conocidos ya que tienen familiares muertos por el tema del coronavirus, entonces hay que ser responsable con lo que se informa, hay que ser responsable con lo que se dice, más que nada hay que ser responsable con uno mismo, porque todo pasa por uno. Si uno no es responsable con la... A lo mejor nadie está obligado a creer, nadie está obligado a creer, pero si se contagia y contagia a alguien de su familia, la responsabilidad es bastante evidente. Claro. Mira, el punto acá es que esto puede haber sido ocasionado o puede haber sido cosas de la naturaleza, sin querer, en fin, pero la emergencia está. Yo creo que Exactamente, o así hay, sea, yo creo que así hay que ver las cosas. es Independiente que que, sea manipulación, de que sea mentira, no sé, de que haya, digamos, una persona detrás de todo esto que haya ocasionado esto, una persona identificada incluso, como se ha dicho. No sé si tuviste oportunidad de ver ayer información de que hay una persona identificada con cámaras que estaría siendo culpada de haber eh, lanzado, ¿cierto?, al mercado la primera muestra del virus. Entonces, claro, claro, uno dice, algo ya, esto fue provocado, hay un plan quizás, pero la emergencia existe, po. Entonces tienes que sí. cuidarte y tienes que tomar los resguardos frente a la emergencia. Mira, yo no me cierro a nada, yo no me cierro a creer de que pueda haber sido de forma, entre comillas, natural o puede ser introducido, pero como bien dices tú, Fabián, es bastante evidente que la emergencia está y hay que someterse a los cuidados respectivos. Y más que nada es eso, o sea, no exponerse. A mí, yo acá vivo en San Ramón y me doy cuenta que todavía los niños salen a jugar a la calle y realmente no creo que sea el camino si nos queremos salvar. Al final de cuentas, aquí no nos podemos salvar por cada uno por sí solo, ¿no? Esta cuestión lamentablemente suena hasta paradójico, es trabajo comunitario, pero el trabajo comunitario nosotros tenemos una imagen, una idea de que todos nos vamos a abrazar, levantamos una casita, y ahora el trabajo comunitario no es eso. El trabajo comunitario es estar aislado. Yo lo veo como un trabajo en equipo, como un gran trabajo en equipo. Y si Sí, sí, uno por de los supuesto. miembros, y si uno de los miembros del equipo no hace caso o se manda un condoro, el trabajo sale mal, pues. Exacto, exacto, pero también la paradoja es siempre la misma, o sea, nosotros entendemos el trabajo en equipo o el trabajo comunitario de forma colaborativa, de una forma que muchas veces tenemos que tener contacto hasta muchas veces físico con la otra persona, de intercambio de ideas, pero ahora el trabajo el trabajo colaborativo o trabajo en equipo es otro, tenemos que separarnos. A lo mejor estas métodos, estas herramientas, ciberconectado, teletrabajo, son las metodologías que vamos a tener que adaptar, quizás hasta cuánto tiempo más. Claro. Mati, ¿cómo han sido tus cuarentenas? Eh, ¿Cómo han sido tus buena, días de cuarentena, mejor dicho? buena. O sea, cuarentena no ha sido. Igual he tenido que salir, Claro. he tenido que ir al supermercado, pero han sido días de reflexionamiento, de lectura, de creación de algunos documentos, más que nada eso. ¿Y tu recomendación cuál sería? Recomendación: mantenga la distancia entre la gente. Y si sale a la calle, trate de no tocar nada. Y si toca algo, lávese las manos. Ni siquiera el alcohol Claro. gel lo va a salvar. Esa sería mi recomendación. Oye, otra cosa que se me escapaba, po.
¿Qué pasa Cuéntame. con el tema de la reapertura del comercio formal? ¿Qué pasa con el inicio de clases que se viene? ¿Cuál es Eh, tu percepción de todo eso? el inicio de clase evidentemente puede esperar. Puede esperar. Nadie ha muerto por no tener un año de educación. Nadie ha muerto. Incluso si es necesario perder el año, yo estoy en función de eso. Incluso que afecta a mis intereses personales, que yo soy estudiante universitario, pero prefiero tener un año más para poder estudiar a perder la vida durante este año, ¿ya? Hablando bastante en serio. Con el tema del comercio, el comercio debe enfrentar esta nueva realidad también y también adaptarse dentro de la nueva realidad, el comercio formal hablando simplemente. Eh, las compras no necesariamente tienen que ser presenciales. Y las grandes tiendas no han dado lección de eso. Entonces, los comerciantes eh, de menor envergadura también podrían tener ciertas líneas de acceso, a lo mejor WhatsApp, de cotización, crear packs, canastas familiares para entregar, si se dedican al tema de abarrote, también, ¿cachai? A lo mejor podría ser una buena forma de ir mutando la idea de comercio que tenemos, que antiguamente nosotros íbamos al local, a lo mejor ahora el local tendrá que venir a nuestra casa. Y justamente las bondades tecnológicas aportan el tema de yo tener, por ejemplo, un negocio, una pyme, tener conocimientos o tener a alguien detrás en una página web, ¿cierto? Que tenga habilitado el carrito, la opción de comprar. Ahora Ojo, ayudaría mucho ya. ni siquiera es tan necesario porque incluso basta que el negociante tenga alguna página de Instagram, alguna página de Facebook o algún número afuera de la casa y por ahí pueda promocionar su producto o bien fuera del negocio tener número de WhatsApp y ahí consultar y él le mande la información de qué es lo que vende. A lo mejor yo no voy a ir a comprar un yogur a la esquina en la condición en la que estoy. A lo mejor el kilo de pan, que me venda un cuarto de jamón, un cuarto de queso, una paté, ¿cachai? Y que eso venga en una canastita y que eso ya esté prefijado. Puede ser. Claro. Entonces, Ya, también hay que ir viendo la forma, cómo se articula este negocio. Yo creo que también es una forma de innovación que nosotros debemos ir viendo. claro. Ya, pues, Mati, para ir Ya, pues, cerrando, Fabián. te agradezco este experimento que acabamos de hacer, esta conversación grata, necesaria. Siempre es entretenido y es enriquecedor hablar cosas que son tan importantes como esta. Y nada, pues, la idea es darle a la gente contenido, ¿cierto? Variedad de contenido. Exacto. Y asumo que el Netflix está, pero ya no da más ya el Netflix. Las personas han exprimido Netflix, así que cuando surgen estas cosas que son espontáneas y que sirven como variedad, yo creo que la gente lo agradece. Exacto, ¿no? La gente tiene ahora, otra percepción y sabe que también estos espacios se generan para la misma gente. Claro. Ya pues, Mati, Un abrazo, cuídate. Fabián. Vale, Ahí nos veremos por ahí cuando se pueda. Por ahora un exactamente. saludo así nomás a la distancia. Ahí con el codo. Y nada, pues, Un un abrazo. placer Chao, haber chao. estado conversando contigo. Es mutuo. Un abrazo, Fabi. Chao, chao. Vale, chau.